Palm Sunday. Domingo de Ramos. Wow. I've never given a message. Nunca he dado un mensaje el Domingo de Ramos sobre el Domingo de Ramos. I'm not going to date Tampoco lo voy a hacer hoy. except we're going to read some Excepto que vamos a leer algunas escrituras. Quiero hablar unos minutos y luego vamos a entrar al tema. That's kind of sad, isn't it? Es un poco triste, ¿no? Turn with me in your Bible. Vayan conmigo a Juan capítulo 12. Quiero ver esta parte en particular de la historia. And then Y move into luego vamos a seguir hablando kind of an extension of the last time. de lo que prediqué la última vez que hablé, un par de semanas, The Lord said, de recordar. El Señor dice, no olvides mis beneficios, así que quiero concentrarme en eso. Juan capítulo 12, John's account of the triumph. el relato de Juan de la entrada triunfal de Jesús dice, al día siguiente una gran multitud, versículo 12, al día siguiente una gran multitud que había venido a la fiesta al oír de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Then Jesus, Entonces Jesús, cuando encontró un asno joven, donkey, said, se sentó en él, como está escrito, "Fear not, O no daughter of temas, hija de Sione, aquí que tu rey viene sentado en un pollino de asno. His disciples Al did principio sus discípulos no entendieron qué sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él estaba escrito. that he had done these things to them. One of the most Una de las cosas más consistentes, y es diferente del tema, pero una de las cosas más consistentes que encontrarás sobre lo profético en las Escrituras es que no se entiende hasta después de que se cumple. it's rarely, I don't know that it's ever No sé si alguna vez se da para que podamos creer como gráficos de lo que está a punto de suceder. Creo que se supone que debe alojarse en nuestros corazones para que a medida que las cosas pasen, nos demos cuenta, Él está a cargo. 17. Amén, Bill, buen punto. Thanks. Versículo 17. Versículo 17. Por lo tanto, el pueblo que estaba con él, cuando llamó a Lázaro de su tumba y lo resucitó de entre los muertos, dio testimonio. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo puede ser así? No hemos logrado nada. Es gracioso que se están como señalando el uno al otro. Dicen, tú no estás haciendo nada. El mundo entero va tras él. Es un verso muy bueno. Palm branches Las were ramas de palma a sign of eran un signo de victoria en la batalla. And so when they laid palm branches, Cuando pusieron ramas de palma para que Jesús entrara en la ciudad, welcoming le dieron la bienvenida como a un rey victorioso. kings when they Sin embargo, los reyes, cuando normalmente entraban en una ciudad, montaban un caballo de guerra. how many of you have ever No sé studied cuántos de ustedes han estudiado alguna vez un caballo de guerra. Es fascinante. Los profetas menores hablan de ellos y los caballos de guerra eran criaturas inusuales en el sentido de que realmente podían oler y escuchar la guerra y corrían a la batalla. Se sentían atraídos por la guerra. actually De hecho, podían estar de pie, por ejemplo, si el propietario estaba en un lugar de conflicto y había un edificio en llamas. that burning Ese edificio en llamas se podía quemar parte de la carne de ese caballo y él mantenía su posición. Estaba tan resuelto, tan enfocado y tan disciplinado, animal increíbles. came Y Jesús no solo vino en un caballo de guerra, él vino en un burro, pero no solo cualquier burro, sino en un pollino. because this triumphant king Porque este rey triunfante vino como el príncipe de paz. the battle never La was. batalla nunca fue entre Dios y el diablo. Eso no es una competencia. The enemy has El enemigo ever since ha trabajado desde que antes de las personas fueran creadas para destruir lo que fue hecho a su imagen. he sees the father's Él ve el deleite del Padre en las personas y quiere hacer cualquier cosa para empañar ese gozo, marcando a la humanidad con pecado y destrucción. Jesus comes Jesús into this entra en la ciudad and they lay down y ponen ramas de palma para dar la bienvenida a un rey victorioso y aún no ha muerto. it's I don't know what all Y no sé lo que significa todo esto, excepto que sabemos que él triunfó en su estilo de vida sobre la enfermedad, sobre el pecado. Él fue tentado de todas maneras como nosotros, pero sin pecado, así que él salió victorioso incluso antes de morir. Pero cuando murió, su victoria se hizo
a disposición de todos aquellos hechos a su imagen. His victory became our Su victoria se convirtió en nuestra victoria. Su victoria fue como el Hijo del Hombre, porque Dios no necesitaba ninguna victoria sobre el diablo. Fue como el Hijo del Hombre, la Biblia lo llama nuestro hermano mayor. He went ahead Así que siguió adelante, obtuvo una herencia para nosotros, para que todos los que creyeran en Él entraran en el triunfo y la victoria de esa entrada triunfal. Psalms 24 Salmo says, 24 dice, levanten su cabeza, oh puertas, y entrará el Rey de Gloria. in some way, De alguna manera, esa imagen profética del Antiguo Testamento se cumplió en esta entrada triunfal, porque la gente comenzó a cantar alabanzas, Hosana, comenzaron a exaltarlo como el Rey de Reyes, como el Señor de todos, y en ese momento Dios habita en la alabanza, y este Jesús triunfante estaba a punto de poner fin a la voz del enemigo, al pecado y a la enfermedad. put an end to Puso un fin a esa voz a través de su sufrimiento. it's extraordinary. Es extraordinario lo que se logró en esos días. And he did it with Y you. lo hizo pensando en ti y en mí. John the Baptist. Juan el Bautista es uno de los grandes héroes de las Escrituras. Para mí me gusta leer de su vida con frecuencia. Siempre veo la Biblia todo el tiempo, pero me gusta tomarme el tiempo con Juan por lo que Jesús dijo sobre él. Así que quiero que vayas a Mateo capítulo 11. Vamos a tomarnos un momento antes de ir a la parte de las Escrituras que quiero, en el Salmo 119. But just go with Pero Psalm, vamos al Mateo capítulo 11. and I want you to see Quiero que veas un problema. En primer lugar, Jesús más tarde en Mateo 11 describe a John the Baptist Juan el Bautista as the greatest. como el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. John was an old. Juan fue un profeta del Antiguo Testamento. All of Jesus' Todos los milagros de Jesús también estaban en el Antiguo Testamento. the New Testament. El Nuevo Testamento no comienza hasta que se derrama la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto. Todo lo que hizo fue cerrar el Antiguo Testamento e iniciar la naturaleza del nuevo. Él impuso el enfoque, la prioridad de lo nuevo. So he announced Así que anuncia, Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero lo hizo después de esta experiencia particular en la que Juan llama a un par de sus discípulos y los envía a Jesús. John's got a Juan tiene un problema. John's in prison Juan está en la cárcel. and he's about to die. Está a punto de morir y lo sabe. He prepared the Él way. preparó el camino para el Mesías. Jesus's own La job propia descripción del trabajo de Jesús en Isaías 61 que Jesús profetizó sobre su propia vida en Lucas capítulo 4 era liberar a los que estaban en prisión. was facing. Y Juan se enfrentaba a la realidad de que preparó el camino para aquel que liberara la cárcel, pero no estaba siendo liberado. You can imagine. Puedes imaginarte las preguntas. ¿Lo hice bien? Tenía una tarea, preparar el camino para el Mesías. Y tiene esta pregunta abrumadora. ¿Lo hice bien? Matthew 11, Mateo 11, verse 1. 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. When John had heard Juan estaba en la cárcel. about the work, Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? now John has Ahora, Juan ya había profetizado que Jesús era el Mesías. at Jesus' En el propio bautismo de Jesús, antes de que Jesús viniera a él, lo señaló y dijo, he aquí, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya hizo la proclamación, él ya sabe con cada célula, cada fibra de su ser, ese es él. Pero ahora está en la cárcel. How many of you ever asked, ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez circunstancias que los hicieron dudar de una confesión audaz que hicieron antes? so he said, are you Así que dice, ¿eres tú el que viene o buscamos otro? Y Jesús responde, vayan y cuéntenle go tell John a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, the lame walk, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. what did Dr. ¿Qué escribió el doctor Jesús como su receta? Testimonies. Testimonios.
The profound, La naturaleza profunda de un testimonio. I'm discovering Estoy descubriendo en mi propia vida. Hemos estado hablando de esto durante décadas. but the profound Pero la naturaleza profunda de un testimonio is that it es que revela la naturaleza de Dios, revela el pacto de Dios con su pueblo y nos da una invitación personal a encontrarlo y conocerlo de esa manera. it's a living Es una invitación viva a un encuentro. these stories. Las historias de las Escrituras, cuando lees la historia de Israel, Find the time. encuentra los momentos. De hecho, hablé de esto antes, hace unas semanas. Encuentra los momentos en que Israel literalmente se estrelló y quemó. Y cuando buscas lo que lo inició, es que se olvidaron lo que Dios había hecho. El testimonio no es un montón de historias que nos hacen sentir bien y cálidos, That help us just que te ayudan a sentirte bien por un momento. They are revelations of the Son revelaciones de la naturaleza y el pacto de Dios. carry with it Llevan consigo una evidencia tan evidence convincente de la resurrección de Cristo que filtra toda la información que no es importante. John is facing Juan se está enfrentando a sus últimos días Jesus y wants Jesús quiere que termine bien and he gives him a y le da una receta. here Aquí, the blind see. los ciegos ven. John, you made this, Juan, hiciste esto posible. the deaf hear, Los sordos oyen, the lame walk, los cojos andan, the dead are raised, los muertos resucitan. the poor have A los pobres se les predica el Evangelio. It's almost like Es casi como eyes are wandering. si los ojos estuvieran viendo todo el lugar y Jesús dice, no, enfócate aquí. Gotta end well, John. Tienes que involucrar, tienes que terminar bien. End well. The testimony reveals El testimonio revela la naturaleza de Dios y en realidad, some verses in a minute. te mostraré unos versículos en un minuto, pero mejora. No sé cómo funciona esto, así que quiero decirlo así. It actually En realidad, mejora la capacidad intelectual de una persona porque comienza con la naturaleza de Dios y toda verdad siempre comienza por allí. La belleza existe porque Él es hermoso. El poder existe porque Él es poderoso. El amor existe porque Él es amor. all these things Todas estas cosas existen debido a su propia naturaleza. Todo sale de Él. Todo lo que el enemigo ha hecho es distorsionar y pervertir lo que Dios ha hecho. it's not a war. No es una guerra contra Dios. Él no puede ganar esa. Él solo quiere avergonzar, manchando su creación hecha a su imagen. So testimony Entonces, los testimonios revelan cómo es Él. I don't know how to do No sé cómo hacerlo aún. in my life. Es parte de mi vida, pero todavía no tengo al 100%. Aún estoy luchando por palabras aquí, pero siento que hay algo más intencional que puedo hacer, que podemos hacer para grabar And to y para meditar our history. en nuestra historia con Dios. I was just at James River. Acabo de estar en la iglesia de James River, una gran iglesia en Springfield, Missouri, y vete a dar una iglesia de las Asambleas de Dios. Orgullosamente, me encantan las asambleas, algunas de las mejores personas que he conocido en mi vida. Mom is here today. Mi mamá está aquí hoy. 90. 95 años de juventud. Sí. So I'm very Así que estoy muy agradecido por esa herencia. Y tuve el privilegio de nuevo, he estado yendo con bastante frecuencia a esta gran iglesia pequeña y diminuta de unas 12,000 personas, en realidad como 13,000. Han estado creciendo. such a wonderful time. Y lo pasé increíble y están hospedando un tremendo movimiento de Dios. Steward, Y administran los testimonios muy bien. so encouraged. Me siento muy animado. Así que esta semana estuve ahí 3 noches, semana de poder, y tuvimos cientos de personas sanadas. Fue increíble. The one that just walked Y la que más me sacudió fue was 14. este niño de 14 años que se puso de pie para dar testimonio. Tienen 4 campus, así que el lugar está súper lleno un miércoles por la noche para una reunión de oración. Como 600 people.
3.500, 3.600 personas, gente por todos lados. Kid stands up. Pero este niño de 14 años se pone de pie y da su testimonio de cómo sintió una electricidad pasando por su cerebro y ya no es autista. No longer exists. Ya no es autista, se sanó. And just a pile of Y mucho más de eso. Tengo muchos videos que iba a reproducir, pero dura 12 minutos, así que voy a esperar un domingo por la noche para poder mostrarlo. Fue increíble. Y anoche estaba en uno de nuestros restaurantes locales, estaba comiendo. young lady comes up Y esta joven se me acerca y me dice, ¿eres Bill Johnson? Y dije, sí. Y ella dijo, lo sabía. she starts Y se puso a llorar y dijo, hoy estuve en los cuartos de sanidad. she pulls out of her Y pocket sacó de su bolsillo su aparato para oír, because she couldn't hear. porque no podía oír. Now she can Y hear. ahora puede oír perfectamente. She's standing Y ella at the table. está ahí en la mesa, de pie. Was about 6 or 8 Habían como 6 o 8 personas en su grupo, todos vinieron a la mesa y le estaba dando abrazos y animándolos y honrándolos por hacer el viaje que hicieron, because porque that's what he's like. así es él, That's what he's like. I'll never forget es como él es. the day I laid hands Nunca olvidaré un día en que puse las manos a una niña de 5 años born deaf. que nació sorda. And I prayed for her. Nothing Y oré happened. por ella y no pasó nada. Y luego recordé que había ministrado a su madre más temprano ese día y que tenía algunos problemas espirituales. And so Y bueno, pensé, bueno, maybe it got passed on. So I just tal vez se le pasó. Así que solo oré una oración y rompí esa cosa y oré de nuevo por sus oídos y nunca olvidaré su mirada. Esta niña nunca había oído, escuchado nada y de repente ella estaba. she starts looking Y all comienza a mirar a su alrededor porque esta around. habitación está llena de sonidos y el sonido comienza a entrar en cascada en esta pequeña vida. Because that's what he's like. I remember Porque así es él. Y recuerdo que somebody aquí un domingo por la noche alguien se me acercó y dijo, una mujer acaba de sanarse de sordera. Y dije, ¿dónde está? Está ahí. Así que corrí hacia ella porque quería saber qué había pasado. not realizing Y no me había dado cuenta que nunca había escuchado palabras antes. No sabe qué son las palabras. Nunca había escuchado un sonido. Ningún sonido nunca. and I realized Y me di cuenta, she doesn't know what ella no sabe qué estoy haciendo. and a family member Así que un miembro de su familia empezó a hacerle señas y empezó a explicar la historia de cómo sus oídos se abrieron ahí y seguía señalando los altavoces que estaban en el techo. family began to Y la familia comenzó a trabajar con ella para que aprendiera a hablar, heard words of porque nunca había escuchado ni hablado palabras. Y esa semana comenzó a hablar en oraciones completas y la primera que dijo fue Jesús. Es un buen comienzo. Aprendió quién lo hizo. right back. Fue ahí atrás. It reminds me of one of our Y uno de nuestros jóvenes estaba en el centro comercial y vio a este hombre con una cojera muy grave. Se acercó y le preguntó si podía orar y un miembro de su familia estaba con él. Él no respondió, pero los miembros de su familia dijeron sí y oró que tenía una herida de bala. and was prayed for. Y oró y fue completamente sanado. Así que estaba caminando y luego este joven notó que no dijo nada. Así que le preguntó a la familia, ¿él no puede hablar? They said no. Y dijo, no, nunca ha dicho una palabra en su vida. Y él dijo, bueno, puedo orar por eso. Y la familia dijo, sí, vas bien, dale. So he prays for that. Y la primera palabra que salió de su boca fue Jesús. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar. All of these are stories. Todas estas historias revelan su naturaleza. And maybe the one that rocks Y tal vez la que más me conmovió was a 14-year-old fue esta de una niña de 14 años de aquí que se fue a un alcance con algunos de nuestro equipo a San Francisco. and there was an elderly Y había un anciano sentado en una acera on a street en la esquina de una calle. and she just sat down. Y ella se sentó a su lado y comenzó a compartir el amor de Jesús con este anciano. Elderly man. And he opened up to the Y gospel se abrió el Evangelio and was born again. y nació de nuevo. Such a wonderful Una demostración maravillosa de la misericordia y el poder de Dios llegó a la vida de este hombre, ya que literalmente estaba abrumado por la bondad de Dios cuando se encuentra con gets Jesús. up, she's Y praying. ella se levanta y está orando, hablando con otras personas y después de un rato, como media hora después, Sirens. escucha ambulancias y sigue el sonido y este hombre había fallecido. The man that she just El hombre que ella acaba de llevar al Señor. him to do that. Él hace estas cosas porque así es Él, así es Él. That's what he's like.
para sacar a una niña de 14 años de un pequeño pueblo en Redding, llevarla a San Francisco, sentarla junto a este hombre que estaba justo al final de su vida y presentarla a Jesús. Así es Él. Pues estas historias revelan su naturaleza. La tarea de Juan era preparar el camino para el Mesías, lo que hizo tan profundamente, tan hermoso. Pero Jesús quería que terminara bien y Él le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Esta semana me senté con un pastor y su familia en una cena después del servicio y entró una pareja y la esposa del pastor Debbie dijo, esta es la mujer que el tío Willie, su tío, era mi abuelo, Wilhelm Morgan, y se refirió a él como tío Willie. Esta es la mujer que el tío Willie crió. Cuando tenía 1 año, se ahogó. Y mi abuelo la tomó y oró por ella y fue resucitada de los muertos. Así es Él. Ahora es mucho mayor y está celebrando la bondad y la gentileza del Señor. Porque así es Él. Cada historia lo revela. Y potencialmente nuestra vida, nuestro viaje. Quiero que mires algunos pasajes conmigo. Vamos a hacer esto rápido. Del Salmo 119. Y luego los llevaré al Salmo 78. Quiero ver si podemos hacer esto rápido. Salmo 119. No te preocupes, no lo vamos a leer todo. Es el más largo de la Biblia. Tengo un pequeño sauna y me gusta entrar en mi sauna. Pongo mi teléfono a una aplicación de la Biblia que lee la Biblia. Y casi se necesita una sesión completa para leer el Salmo 119. Así que presiono play, me siento, tiene un sistema de altavoces. Y sudo por Jesús. Muy bien, Salmo 119. Mi abuela solía citarme este pasaje de las Escrituras. Versículo 11, Salmo 119. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 9. ¿Cómo puede un joven mantener limpio su camino viviendo conforme a tu palabra? Ella solía citarme estas escrituras y ahora entiendo por qué. Me regocijo en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Piensa en esto. ¿Cómo es que un testimonio se puede comparar con un cheque de $1 millón? Un testimonio tiene el potencial de marcar tu destino eterno porque nos presenta a Dios y a la naturaleza que puede y debe ser explorada. Nuestra fe solo explorará donde hay comprensión de su bondad y el testimonio revela su bondad. Versículo 31. Me apego a tus testimonios, no me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus testimonios porque me he dado mayor entendimiento. No sé si alguna vez has orado esta oración, está en las Escrituras. Expande mi corazón. Uno dice, el corazón es el lugar de donde viene la fe. El corazón es el lugar donde se desarrolla la relación con Dios. Quiero un gran corazón porque quiero experimentar más del Dios grande. Quiero que una gran fe fluya en mí, a través de mí, así que necesito agrandar mi corazón. Y Él está declarando aquí que los testimonios tienen un efecto en el tamaño de nuestros corazones. Déjame ponerlo así. Hoy me estás haciendo trabajar duro. Todos los servicios han sido así que está bien. Nunca culpo a una persona por el tamaño de su cerebro, pero el tamaño de su corazón es su responsabilidad. ¿Ok? Sí tenía buenas intenciones.
36, incline my Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Ahora la Biblia a menudo hace comparaciones entre este concepto, esta idea y este concepto. Cuando hay una comparación es porque están interrelacionados, a pesar de que a menudo, especialmente en Proverbios, no parecen estar conectados. Aquí dice, inclina mi oído, hazme receptivo a las buenas nuevas de tus testimonios y no a la codicia. ¿Qué está diciendo? Los testimonios ayudan a refinar nuestros valores hasta inspirarnos hacia los deseos saludables y matando a los deseos equivocados. Los testimonios nos ayudan a revelar la naturaleza de Dios que nos da permiso para soñar, pero también muestra que sueños son ilegales. this testimony. Este testimonio. Verse 46. Salmo, versículo 46, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. No sé cómo funciona, pero de alguna manera ser conscientes de las actividades sobrenaturales de Dios eleva tu lugar de influencia a donde hablas con personas que están normalmente fuera de tu círculo. ¿Por qué? Porque Dios puede confiarte con influencia porque estás hablando de su naturaleza, estás hablando de su historia con la humanidad. Verse 79. Verso 79. Those who fear you. Vuélvanse a mí los que te honran, los que conocen tus testimonios. Those who fear you turn to me. Los que te temen, vuélvanse a mí, los que conocen tus testimonios. De alguna manera, los testimonios aumentan el favor con el hombre. Yep. Sí, Yep. It is true. es cierto. I'll give you one more and then Te daré uno más y luego vamos a ir al Salmo 78. verse 99. Verso 99. He tenido mayor entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. He entendido más que los ancianos, porque he guardado tus ordenanzas. I have more. Piensa un momento. Tengo más comprensión que mis maestros. David's making this proclamation. David está haciendo esta proclamación. Tengo más entendimiento. No está siendo arrogante. Él dice, mira el efecto que el testimonio ha tenido en mi mente. Mi capacidad de percibir la realidad, mi capacidad de poder usar la revelación de manera constructiva y positiva se ha incrementado dramáticamente porque lo atribuye al testimonio. Todo lo que es verdad porque se encuentra en la naturaleza de Dios. All right, Psalm 78, we'll do this quickly. Salmo 78, lo vamos a hacer rápido. You guys all right? ¿Están bien? Verse 5. Versículo 5 dice, Establish a testimony. porque Él estableció un testimonio a Jacob para que los que conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos. Entonces tenemos una imagen de 3 generaciones. Dile el testimonio a esta generación, a esta generación, a esta generación, That they may set para from que what we pongan su esperanza en Dios. ¿Qué dice ahí? a generation Una generación sin esperanza es una generación sin testimonios. It's not a No es un asunto de poca importancia. No es como, oh, vamos a contar otra historia, como a la hora del cuento antes de dormir y nos olvidamos de eso. Sino que son revelaciones importantes de la naturaleza de Dios que llevan consigo una invitación convincente. Debemos conocer a Dios de esta manera. Y dice, múltiples generaciones en realidad se ven afectadas en su destino eterno por la medida del testimonio o su influencia en su pensamiento o en sus vidas. Verse 9 says the children Los hijos de Efraín, dice el 9, armados y con flechas, huyeron el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, se negaron a andar en su ley y olvidaron sus obras y sus prodigios que les había mostrado. Cuando se olvidaron de las obras, los testimonios, cuando olvidaron los testimonios, se volvieron cobardes y no pudieron enfrentar la guerra para la que nacieron. You remember David ¿Recuerdas a David? Él dice, en un momento en que los reyes salían a la guerra, él estaba en su azotea, not in war. no en la guerra, y cayó en un pecado horrible.
When we don't face Cuando the no war enfrentamos la guerra para la que nacimos, enfrentamos situaciones para las que no tenemos gracia. and now we have the children Y of ahora Egypt. tenemos a los hijos de Efraín, están entrenados para la batalla, están asignados para la batalla. Y el concepto de guerra del Antiguo Testamento se refería a la guerra espiritual del Nuevo Testamento. Así que no estamos hablando de guerra contra la gente, sino contra poderes espirituales. Así que está esta imagen y dice, están equipados para el triunfo, para la victoria, pero retroceden. Y la razón es porque se olvidaron. No tomaron en serio como el gran tesoro de su corazón el testimonio de Dios. Uno más, versículo 40, dice, ¿cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo entristecieron? Una y otra vez tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales, milagros en Egipto, ni de sus portentos en la región de Zoán. ¿Qué están diciendo? Cuando olvidaron el testimonio, ya no tenían límites para su relación con Dios y se movieron a una posición donde querían obligar a Dios a hacer mal en su nombre. Perdieron el rumbo, perdieron su sentido de claridad, su sentido de absolutos. Así es como nos acercamos a Él. Esto es lo que Él valora. Y cuando perdieron de vista los límites establecidos por el testimonio, vagaron descuidadamente y provocaron a Dios. Cuando fueron diseñados para tener una relación de colaboración y de ver su obra expresada en la tierra para revelar su naturaleza a toda la humanidad, pero perdieron su oportunidad porque se olvidaron. I'm pretty much done. Ya casi termino. Yeah. I may just talk about this all summer long. Podría hablar de esto todo el verano, no lo sé. No, I don't feel like En changing. este momento no tengo ganas de cambiar el I'm tema. basically talking to me. Estoy hablándome a mí mismo porque sinceramente siento que viene el testimonio 2.0, That the Lord is going que el to Señor nos va a dar esta claridad profética. Piensa en esto, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. There is such a prophetic mantle release. Hay un manto profético que se libera a través de las historias simples de la obra redentora de Dios. I want to keep going to Quiero seguir yendo a restaurantes y que la gente se me acerque con audífonos en las or manos, crutches or o wheelchairs. muletas, o sillas, o lo que sea. I remember one of the folks Recuerdo a una de las personas que nos visitó hace un tiempo. they said goodbye to all Se the despidieron de todos sus familiares, eran de otro país. got in a wheelchair. Se subieron a una silla de ruedas y los médicos no creían que pudieran hacer el viaje, pero lo hicieron. Hotels. Se registraron en uno de nuestros hoteles As they're leaving y the lobby, cuando salían del vestíbulo esa mañana, clerk behind the counter said, uno de los empleados les dijo, ¿a dónde van? Vamos a la iglesia. and they said, well, Y él dijo, ¿a dónde? Y a Bethel. Y él dijo, oh, el lugar es donde la gente va a sanarse. curious. They said, Y tuvieron curiosidad. because they were going Lo sabían porque iban a los cuartos de sanidad. they said, Y él dijo, ¿qué quieres decir? Porque querían saber la historia. Y él dijo, bueno, la semana pasada last week, alguien salió de aquí en una silla de ruedas y volvieron empujando la silla de ruedas. Esas son las historias que quieres escuchar. miracles, Estos milagros testifican de su gracia. they do not testify of our significance. No dan testimonio de nuestra importancia. Esta es la vida normal, no es para Either it's not for any No es para ninguna persona especial. Todos somos especiales y calificados. but it is not the Pero no es el testimonio de nuestro significado. it is the hour Es la hora de la revelación de la naturaleza de Dios y sucede a través de historias. El Salmo 119, 111, que no leí, dice, his sus testimonios son nuestra herencia para siempre. so the full Entonces, el registro completo de cualquier cosa que Dios haya hecho en la vida de las personas es tu posesión personal. No es solo lo que he experimentado, no es solo lo que has experimentado, sino toda la gama de interacciones de Dios con las personas. Heredamos esas historias. it's important. Es importante. It equips our thinking. Equipa nuestro pensamiento. It
establece nuestra mente en una manera que recibe las impresiones del Señor y del milagro que ahora quiere realizar. Las cosas que están sucediendo en todo el mundo con nuestros equipos, los enviamos a lugares y nunca les decimos que los enviamos a un lugar difícil. No les decimos nada. Todo el tiempo nos dicen, oh, ese lugar es el cementerio de las misiones. Nadie tiene éxito ahí. No, nunca les decimos esto a nuestros equipos. Por lo que saben, es el cielo en la tierra. No les hacemos saber que es difícil hasta que regresan. Entonces es demasiado tarde, ellos ya saben. Honestamente, acabamos de ver a la gente salir de accidentes cerebrovasculares, resurrecciones, todo tipo de cosas. Y no son solo las sanidades físicas, es la restauración de corazones rotos, la sanidad de matrimonios, las mentes fracturadas, las que se sanan. Dios simplemente restaura el pensamiento de las personas. Sí, es lo que significa la salvación. Hay una buena posibilidad de que haya alguien aquí que no tienes una relación personal con Jesús. Y sería horrible para ti estar sentado aquí o escuchando este mensaje y no saber personalmente lo que es ser perdonado del pecado, lo que es ser adoptado, llevado a la familia de Dios, lo que es para el Espíritu Santo, el maravilloso Consolador del cielo, venir y morar en ti. Si hay alguien en esta sala que pueda decir, Bill, no quiero salir de aquí hasta que sepa que tengo paz con Dios, que sé lo que es recibir a Cristo como Maestro, como Señor, como Salvador. Si ese eres tú, levanta tu mano. Al hacer eso estás diciendo, Bill, no quiero irme de aquí hasta que no sepa de lo que estás hablando. Quiero que todos tengan la oportunidad de rendirse hasta Jesús. ¿Ok? Voy a asumir que todos estamos dentro. Tenemos un rótulo aquí y si alguien quiere oración, ponte de pie, vamos a orar. ¿Estás vivo? ¿Sí? Ok. Estás vivo. Atraemos lo que valoramos. Atraemos lo que valoramos. Por ejemplo, si valoras los chismes, atraerás los chismes en el trabajo. Vi un meme el otro día que decía, si estás ayunando y sigues chismeando, sigue adelante y come. Increíble. Sí, no te molestes en saltarte las comidas, no está funcionando. Pero si valoras los testimonios, los atraerás. Hay ciertas personas a las que les gustan las bromas, las atraen. Y a cualquier lugar de trabajo que veas, atraen lo que valoran. Así que estoy orando en este momento para que se establezca un estándar en cada uno de nuestros corazones para escuchar las historias de la obra redentora de Dios. Que nos llenemos e impregnemos con la revelación de la naturaleza de Dios a través de historias. Le damos la bienvenida a su Espíritu Santo y te pido que vengas incluso ahora y establezcas en lo profundo de nuestro corazón el testimonio para nosotros como familia. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.